Buenos días, mi nombre es Marian Tapia, alumna del grupo segundo E de la carrera de Contaduría Pública, y el día de hoy les expondré algunos contratos mercantiles. Dentro de los que se van a exponer, bueno, están los de compraventa, permuta, comisión mercantil, franquicia, arrendamiento financiero. Bueno, el primero que explicaré será el contrato de compraventa. Bueno, este contrato lo podemos definir por el cual una de las partes transfiere a otra una cosa o derecho, obligándose esta segunda, que sería el comprador, a darle la parte que corresponde, pagar por ella en un precio cierto o en dinero. Este precio pues ya sería pactado entre las dos personas. Como ejemplo tenemos que Apple le vende a Liverpool 10 computadoras por 400.000. Esto lo podríamos, ejemplo sería que Liverpool utilizaría esas 10 computadoras para el momento en el que cobre a los clientes. Es importante mencionar para que para que un contrato sea considerado mercantil, este tenga fines comerciales. Los elementos en este contrato serían el vendedor y el comprador, que más adelante estaré explicando las obligaciones y derechos de cada uno. Este contrato lo podemos definir como bilateral, ya que ambas partes obtienen beneficios de la transacción, y también nominado típico, ya que, bueno, está regulado por la ley. En este caso, el marco regulatorio sería el Código de Comercio y los artículos 371 al 387 son los que rigen este contrato. Mm, Para las obligaciones tenemos en primer lugar al vendedor. Bueno, está obligado a transmitir la propiedad al momento en el que se realiza el contrato. También, bueno, está obligado a entregarlo en el lugar en donde se pacte previamente. Mm, También se obliga a dar al comprador una cosa útil, pues no vas a vender algo que no sirva o que esté roto. En derechos, bueno, tiene la preferencia de elegir el precio. Bueno, suponiendo pues que no sea un precio muy elevado, y, bueno, elevado me refiero como a exagerado, y pues también tiene derecho a la rescisión o a a la nulidad del contrato en caso de que el pago pues, tenga algún daño o que el comprador no sea accesible a darle el precio que ellos otorgaron. El siguiente es el comprador. Bueno, obligaciones tenemos, pues la principal, que sería pagar el precio en el momento, modo y lugar que se pacten al momento de celebrar el contrato. El segundo es pagar intereses en caso de demora. Bueno, esto es simplemente si se pactó al momento del contrato. En caso de que pues no se le pida más plazo para pagarle, pues podrá ser, podrá estar obligado a pagar intereses. Bueno, también está obligado a devolver lo recibido al comprador en caso de que, bueno, como ya lo había mencionado, no esté de acuerdo con el precio. En derechos, el derecho de retención de precio en ciertos casos. Bueno, esto podremos poner de ejemplo el momento en el que el producto esté roto, pues podrá retener un poco pues el pago en lo que le dicen, pues cómo procederán. Próximo es el contrato de permuta. Bueno, es un contrato en el que cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Bueno, como ejemplo podremos poner pues lo que comúnmente se conoce como trueque. Bueno, en este caso tenemos Valentina, que compra un auto nuevo y a cambio da su auto usado, y pues la parte que falta, la parte restante, la da en dinero. Eh, Recordando que para que un contrato se considere como mercantil, tiene que tener fines comerciales. Bueno, en este caso Valentina es conductora de Uber, entonces al momento de comprar su auto, pues ya lo estaría usando para fines comerciales, pues que sería transportar gente. Bueno, es importante mencionar que los contratantes deben ser propietarios del bien mueble o inmueble. En caso contrario, pues el contrato quedará nulo.
Regulatorio igualmente es el Código de Comercio, en este caso el artículo que lo rige es el 388 y este contrato es considerado bilateral, oneroso. Bilateral, pues porque ambas partes tienen derechos y obligaciones. Oneroso porque ambas partes tienen beneficios, y también consensual, ya que pues el simple hecho del consentimiento de ambas partes ya lo hace válido. Dentro de los elementos tenemos al permutante y al permutado, que bueno, dentro de sus obligaciones tenemos la obligación de transferir la propiedad de las cosas o de los derechos previamente pactados. Se deben entregar las cosas bajo los regímenes jurídicos. Pues igualmente la cosa tiene que ser útil. Responder a la evicción, que es, bueno, a la renuncia de los derechos y obligaciones de la cosa que se entrega, para poder aceptar los derechos y obligaciones de la nueva cosa que pues nos entregarán. Dentro de los derechos, bueno, es importante mencionar que en este contrato ambas partes tienen las mismas obligaciones y derechos, ya que se entregarán una cosa por otra de igual valor. Bueno, se tiene que pactar el lugar y tiempo de la cosa permutada. Y bueno, es importante que si uno de los contratantes ya hubiera recibido la cosa y se da cuenta que el que le entregó no es propietario de la cosa entregada, bueno, pues este tiene el derecho de no entregar la cosa que él suponía que iba a entregar. Bueno, en este caso solo se devolvería la cosa que reciba, porque pues no era el propietario el que le entregó. Contrato para explicar es el contrato de comisión mercantil. Bueno, este lo podemos definir como el acuerdo, es como una colaboración entre dos personas que, bueno, precisamente son comerciantes. Consta de un comitente que será la persona que dará los productos al comisionista, que se encargará de distribuirlos, de venderlos. Bueno, como en ejemplo, tenemos una empresa fabricante de muebles, celebrará un contrato de comisión mercantil con Jessica para que promocione y venda los muebles. A esto, pues Jessica tendrá como beneficio una remuneración, una comisión, como tal dice el nombre del contrato, una comisión a partir de un acto mercantil. Eh, bueno, para la formalidad, pues necesita ser escrito o verbal, y pues no es necesario que constituya en escritura pública. Como modalidad tenemos bilateral, que pues ambas partes tendrán obligaciones y derechos, y también lo tenemos como oneroso, que bueno, el oneroso son aquellas en donde ambas partes obtienen beneficios. También lo podemos, bueno, puede entrar dentro de la clasificación formal, que son aquellos contratos en los que se necesita una forma que marca la ley. En este caso, pues como ya mencioné, puede ser por verbal o escrito. Dentro de las obligaciones del comitente, pues tenemos poner a disposición del comisionista un, un fondo para, pues, ya sea para los gastos que las ventas puedan provocar en el comisionista. También pues tenemos en obligación pues pagar la comisión pactada entre el comitente y el comisionista, y pues como ya lo mencioné, pues el pago de los gastos. Dentro de sus derechos, bueno, pues puede revocar la comisión en cualquier momento. Esto, pues, ya sea por error de él o por error del comisionista o por algún choque de intereses que haya entre estos dos. Dentro de las obligaciones del comisionista, pues tenemos responder a daños y perjuicios. mm, los daños y perjuicios que se puedan ocasionar respecto a los daños en el producto del comitente. También pues responder a las mercancías que éste reciba, y pues recordando que al momento de venderlo pues todo el ingreso no va a ir a él, sino que le va a entregar una parte al comitente, que es pues
básicamente pues él sigue siendo el dueño de la mercancía. Y pues esto me lleva a mi segundo punto, que es rendir las cuentas económicas, que tiene que entregar la parte que le corresponde al comitente, porque pues a él únicamente le tocará una pequeña parte, que es pues su comisión. También tiene la opción de desarrollar la comisión personalmente, que pues él se cobrará como, sí, o sea, tomará de lo que venda, él tomará personalmente su comisión. Eh, Eso es una opción, o también puede entregársela personalmente al comitente. Dentro de los derechos, pues está el cobro de su comisión, tiene que ser remunerado por su trabajo y el reembolso de los gastos que realice. En caso de que el fondo que el comitente le provea no sea suficiente para solventar los gastos, pues él podrá poner de su dinero, pero posteriormente tendrá que ser remunerado, bueno, reembolsado los gastos que él tuvo. Bueno, en su marco regulatorio, también igualmente el Código de Comercio es el que lo rige y los podemos encontrar dentro de los artículos 273 al 308. Bueno, en el siguiente tenemos el contrato de préstamo mercantil. Se divide en simple y con interés. Primero les presentaré el simple. Bueno, este contrato normalmente lo utilizan los comerciantes para realizar sus actos comerciales entre deudor y acreedor. Esto con ayuda de, pues, material o monetario. Normalmente se escucha más el apoyo monetario, que pues son préstamos de dinero, pero pues también pueden existir los préstamos de material. La formalidad es por escrito. En esta se tiene que suscribir qué cantidad de dinero, en caso de que sea monetario, se va a prestar, y en caso de que sea material, pues qué cantidad de cosas, objetos, se van a prestar. Los elementos es el prestador y el prestatario. Más adelante, pues igual explicaré los derechos y obligaciones de cada uno. Y dentro de su modalidad, pues tenemos principal, porque pues no requiere de otro contrato para ser celebrado. Unilateral, pues ya que solo una de las partes recibe los beneficios y la otra pues recibe todas las obligaciones. También tenemos el conmutativo, que desde el momento en el que se celebra, las partes ya saben los derechos y las obligaciones que van a tener. Y por último, pues tenemos el de tracto sucesivo, que pues sus efectos surten a través de cómo va pasando el tiempo. Bueno, dentro de las obligaciones, en primera instancia tenemos las obligaciones del prestador. Eh, bueno, su principal obligación es transferir la propiedad de dinero o las cosas materiales que se vayan a dar en préstamo. En el prestatario, bueno, pues está obligado a devolver la cantidad de igual manera, la misma cantidad en dinero o en materia que se le otorgó. Bueno, si el préstamo fuera en especie, de igual manera, no importa que sea en especie o monetario, deberá pagar la misma cantidad en especie y sobre todo la misma calidad. Bueno, ahora la diferencia entre el contrato de préstamo de interés, de préstamo mercantil simple interés, pues como lo dice la palabra, pues es el interés. Eh, si es que el interés no se estipula en el contrato, se tomará como base el 6% anual. Y bueno, en los elementos tenemos pues los mismos, el prestador y el prestatario. Mm, los que lo regulan es igualmente el Código de Comercio. En este caso es del artículo 358 al 364. Y bueno, aquí cambian un poco las obligaciones, ¿no? En, Se agrega la obligación al prestador de cobrar el interés acordado y pues en el prestatario en obligaciones pues son las mismas, solamente pues que en este caso se pone pues pagar el interés acordado, pagar lo que se pactó que se pagaría en caso de retrasos. El siguiente que tenemos es el contrato de depósito mercantil. Mm, bueno, este contrato
tiene como fin ayudar a personas físicas o morales que requieren un almacén especial para las respectivas mercancías que tengan. Bueno, como ejemplo, pusimos al señor Caldera, que es un comerciante. El señor Caldera recibió un gran stock de mercancías y como fue tan grande, en sus bodegas no alcanza a guardarlo. Entonces, celebró un contrato de depósito mercantil con el señor López, que el señor López le ayudará a guardar esas mercancías en su bodega a cambio de una comisión o una remuneración. La modalidad que este tiene es real, ya que para su perfeccionamiento requiere la entrega del bien, porque pues en este caso se guardará la mercancía que otra persona nos entrega, entonces necesitamos que nos entregue el bien para que se dé el contrato. Los elementos es el depositante y el depositario, y pues también podría entrar la mercancía. Este contrato igualmente lo regula el Código de Comercio desde el artículo 332 al 334. Bueno, en las obligaciones del depositario tenemos tiene que conservar el objeto según lo reciba, lo tiene que conservar en la misma calidad y no tiene que tener daños cuando se regrese al dueño. Devolver el objeto cuando el depositante lo pida, cuando pues diga, ¿sabes qué? Ya no ocupo que me lo guardes, necesito que lo regreses. Está en obligación del depositario. Y pues también es hacerse responsable de los riesgos que el objeto de depósito sufra, ro- eh, que tenga daños, que se rompa, pues él será el responsable porque pues en este caso él es como el cuidador de la mercancía, entonces se tiene que hacer responsable de todos los riesgos que tenga. Bueno, en derechos, pues exigir la retribución del depósito. Bueno, en las obligaciones del depositante, la principal pues es pagar los gastos, pagarle al depositario pues en forma, pues sí, pues les guardó sus mercancías, le tiene que pagar cierta remuneración. Siguiente es el contrato de factores y dependientes, o también conocido como contrato de independientes y dependientes. Como independientes, pues son todas aquellas empresas aquellas personas físicas o morales que no se limitan a trabajar con una sola empresa. Como ejemplo, podemos tener los agentes aduanales, los corredores públicos y los contadores públicos, ya que estos se encargan de ayudar a distintas empresas, no simplemente se centran en una. Y en los dependientes, pues simplemente se centran en una. En este podrían entrar los contadores públicos que nada más trabajan para una empresa en específico. Eh, este, este contrato está regulado pues por el Código de Comercio, igualmente del artículo 310 al 316. La modalidad de este contrato podría entrar dentro de los paritarios, donde ambas partes están en condiciones de negociar el contrato. También están dentro de los típicos, que bueno, son aquellos en donde se encuentran debidamente regulados en la ley. Como ya mencioné, este contrato está regulado en el Código de Comercio. Y bueno, las obligaciones de ambos, pues serán responsables de cualquier prejuicio en la empresa. Tendrán que ser responsables de sus obligaciones y tendrán que centrarse en lo que les pida la empresa que hagan. Ya, pues independientemente que sean factores o dependientes. El siguiente que tenemos es el contrato de transporte. Bueno, este se presenta cuando un transportista pide trasladar bienes de un lugar a otro a cambio de un costo. Este, pues normalmente, bueno, para que sea mercantil tienen que ser mercancías u objetos de comercio. Los elementos que están dentro de este contrato está el porteador, que es la persona que se obliga a hacer el transporte o transportar la mercancía.
el cargador, que es la persona que entrega la mercancía para su traslado de un lugar a otro, el consignatario, que es la persona a la que van dirigidas la mercancía, la cosa porteada, que es la mercancía, y el costo de transporte, que sea lo que van a cobrar. Marco regulatorio de este contrato es el Código de Comercio. Lo encontramos en el título 10, los artículos 576 a 604. La modalidad de este contrato la tenemos como bilateral, ya que ambas partes tienen derechos y obligaciones. También tenemos nominado o típico, que se encuentran debidamente reguladas en la ley. Como ya mencioné, en este caso es el Código de Comercio el que lo regula. Onerosos, ya que ambas partes reciben beneficios. Conmutativo, que desde el momento en el que se celebra el contrato, ambas partes ya saben sus derechos y sus obligaciones. Y consensual, ya que pues el contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Bueno, las principales, en este caso tenemos tres partes, que es el cargador, porteador y el consignatario. La principal obligación del cargador, pues es entregar la mercancía al porteador, que éste se encargará de emprender el viaje para entregar al consignatario. También dentro de las obligaciones del cargador tenemos pagar el importe que se haya convenido dentro del contrato. Y el porteador también tiene, bueno, tiene la obligación de recibir y entregar la mercancía. Sus derechos, pues, es principalmente cobrar el porte o flete que se haya convenido en el contrato. En el consignatario, pues, su principal obligación es pagar al porteador el flete y los gastos que se hayan incurrido, que hayan tenido al transportar la mercancía. Y bueno, también es muy importante que reconozca la mercancía que le entregan. Esto, pues para fines de confirmación. Y en derechos, pues se puede exigir el informe sobre la cosa o el derecho encargado, informe pues, ya sea de fletes, gastos. En este caso, este se exige solamente si en el contrato se haya convenido. Pues este contrato tiene como objetivo la entrega de mercancías a los comerciantes. En este caso, el consignatario, pues para ejercer los actos de comercio de diferentes maneras. Este contrato puede ser terrestre, marítimo o aéreo. El siguiente que tenemos es el contrato de seguro. Bueno, este contrato tiene como fin poder ayudar ante cualquier siniestro. Eh, nos dará la seguridad de que si tenemos algún inconveniente, pues nos ayudará o nos remunerará los daños que tengamos. Los elementos que tenemos en este caso es el asegurador, que pues es la institución financiera bueno, debidamente autorizada con la que firmamos para emitir una póliza de seguro. El asegurado, que será la persona que adquiere el contrato y además es el beneficiario en caso de algún siniestro. Y por último, el beneficiario, que es quien recibe el beneficio en caso de que el asegurado no pueda hacerlo. La modalidad en este caso es unilateral, ya que solo una de las partes contratantes recibe los beneficios y la otra recibe todas las obligaciones. En este caso, quien recibe los beneficios es el asegurado y el asegurador pues recibe todas las obligaciones. Y también entra en la clasificación de gratuito. Ya como le mencioné, es solo una de las partes recibe beneficios. Mm, En el marco regulatorio tenemos el Código de Comercio en el título séptimo de los artículos 395 a 448. Como ejemplo, pues tenemos los seguros de vida, los seguros contra robo, los seguros de automóvil, los seguros contra incendio, etcétera. Bueno, dentro de los derechos y obligaciones de cada una de las partes,
La principal obligación del asegurador es pues indemnizar a la otra persona de las pérdidas que se tuvo en el siniestro. En los derechos, pues, una retribución en el plazo establecido del contrato. Es importante, pues, mencionar que al momento del contrato, el asegurado pagará al asegurador alguna cantidad para que, en caso de siniestro, vayan a ayudarle. Dentro de la principal obligación del asegurado, pues, es pagar la póliza y el contrato. Y de los derechos, pues, para lo que se hace el contrato. Eh, Tiene que exigir la indemnización en caso de que ocurran los siniestros y pues en este caso normalmente es una parte proporcional de los daños y las pérdidas. Casi nunca se restituye el 100% de los daños o pérdidas. Esto pues ya también es en base a lo que se diga en el contrato. El beneficiario, bueno, pues no, en este caso no tiene una obligación como tal. No está obligado a satisfacer las primas de la compañía, o sea, no está obligado a pagar en la póliza de seguro. Y pues su único derecho pues es el recibir el importe de la suma del que tenga que recibir el asegurado, pero pues que no esté. El siguiente es el contrato de fianza. Bueno, este contrato se puede ver que es un acuerdo metiendo a terceras personas para la prestación de una prenda o dinero, teniendo en cuenta que el deudor, en este caso, ya no pueda pagar. Este contrato, al ser mercantil, pues una empresa legalmente autorizada tiene que otorgar la garantía del título oneroso. Los elementos que vemos en este caso es el fiador, el acreedor y, pues, por supuesto, la deuda. La modalidad de este contrato es unilateral. Una sola de las partes recibe los beneficios y la otra recibe completamente todas las obligaciones. También lo tenemos como gratuito, pues solo una parte recibe los beneficios y también accesorio, ya que tiene que dependerá de otro contrato para que se tome en cuenta. Eh, Su marco regulatorio, pues, sería el Código de Comercio igualmente, solo que, pues, en esta ocasión todos los artículos que lo rigen, pues, están derogados. Bueno, en este caso, las 2 partes, fiador y acreedor. El fiador, pues, tiene la obligación de pagar al acreedor en caso de que, pues, el deudor no pague, que es, pues, quien firmó, por quien firmó. Mm, También, bueno, tiene derecho a ser consciente de lo que está firmado para, pues, en caso de que tenga que aclarar una duda, pues, tiene el derecho también. El acreedor, pues, tiene la obligación de exigir el pago de lo que le deben. Y, bueno, también sobre los derechos, tiene el derecho de exigir el pago de la deuda antes del plazo acordado. El siguiente que tenemos es el contrato de franquicia. Bueno, para mí, bueno, esto es de uno de los que probablemente hayamos escuchado más, bueno, puesto que existen diversas franquicias que posiblemente hemos consumido sus productos. Tenemos la franquicia Marvel, DC, Harry Potter. Más que nada, bueno, se conocen más las franquicias cinematográficas. También tenemos Coca-Cola. Bueno, explicaré un poco más adelante de lo que se trata. Bueno, este es un tipo de contrato que permite ver el crecimiento y el desarrollo de una empresa, ya sea en ventas, marketing, con los socios y tener un mayor reconocimiento en el mercado. Bueno, en este contrato, la empresa dueña del nombre le confiere a otra empresa, que sería el franquiciado, el derecho para explotar su marca, productos, nombre, a cambio de una suma económica. Los elementos en este caso es el franquiciante o la franquiciadora, la empresa franquiciadora, que es quien entrega el nombre de la marca, el franquiciado, que es quien recibe el nombre de la marca, y pues por supuesto de por medio está la marca.
Como su modalidad, tenemos onerosos, ya que ambas partes recibirán beneficios. También tenemos típico, que está regulado debidamente en la ley. En este caso, quien lo regula es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. También, pues, está el consensual, que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, y bilateral, ya que ambas partes obtendrán derechos y obligaciones. Bueno, en este caso, pues, sí son bastantes las obligaciones. El franquiciante, pues, está obligado a suministrarle el know-how. El know-how es, bueno, es traducido como saber cómo. Esto es saber cómo operar y qué puede y qué no puede hacer con la marca. Bueno, también está, le otorgará exclusividad territorial y pues se obliga a otorgarle la licencia para la utilización de marcas, emblemas, nombres, logos, personajes, pues en este caso Marvel y todas las franquicias cinematográficas. Bueno, el franquiciado está obligado a pagarle a la cadena una tasa de, bueno, una suma remuneratoria. Pues también necesita ajustarse a todas las instrucciones de comercialización. Como mencionaba, pues el franquiciante le dirá qué puede y qué no puede hacer con su marca. También tienen que adquirir la licencia de utilización del nombre, marca, emblemas, logos, personajes y, bueno, sobre todo tiene que guardar en reserva la información que le suministre el franquiciante y no puede ceder ni subfranquiciar, es decir, no puede, la franquicia que se le otorgó no la puede dar a otra persona. Eh, Dentro de los derechos del franquiciante, pues tenemos exigir el porcentaje de la ganancia de cada periodo. Bueno, la estipulación de estos periodos será ya al momento de hacer el contrato y pues también tiene derecho a aplicar cierto control sobre el negocio del franquiciador. En el franquiciado, pues su principal derecho pues es exigir la información sobre cómo van a vender la marca, las técnicas y los procedimientos de negocio y también pues el obtener la licencia para la utilización, como ya lo había mencionado, de los nombres, marcas, logotipos, emblemas, personajes, etcétera. Como ejemplo, pues aquí, como ya mencioné, pues podrían entrar los acuerdos que hace Marvel con las diferentes tiendas departamentales para que puedan vender artículos de sus personajes. El siguiente y último es el contrato de arrendamiento financiero. Bueno, este se trata, es una opción recurrente entre las empresas que buscan crecer y también es muy habitual entre los emprendedores que no cuentan con la capacidad para adquirir ciertos bienes bueno, ciertos bienes que son necesarios para sus negocios. Eh, en este contrato entran dos partes, la cual una le otorga a otra un determinado bien a cambio de cuotas o pues más conocido como rentas pactadas previamente para en el contrato y esto pues se hace durante un tiempo determinado. Bueno, entre los bienes que suelen arrendarse son automóviles para los servicios. Por ejemplo, las constructoras normalmente rentan las máquinas para las construcciones. Equipo especializado, pueden ser las impresoras 3D y oficinas, que bueno, yo creo que eso sería lo que principalmente se renta, las oficinas con, claro, recordando que tienen que ser oficinas para hechos comerciales. Los elementos de este contrato son el arrendador, el arrendatario y el arrendamiento. Su formalidad, pues tenemos que es formal, que son aquellos que requieren para su realización una forma específica que marca la ley. También tenemos bilateral, que pues ambas partes tendrán tanto como derechos y obligaciones. Y también lo tenemos dentro de la clasificación conmutativa, que son aquellos desde
que se, consi- que se considera perfeccionado desde el mismo consentimiento. Y bueno, también tenemos que es conmutativo, que desde el mismo momento en el que se celebra, ambas partes ya conocerán sus derechos y sus obligaciones. Eh, en este contrato también lo pone el Código de Comercio, solamente que pues en este caso también los artículos están derogados. Las obligaciones que tiene el arrendador, pues será darle al arrendatario los bienes que elija. Eh, También, bueno, entregarlos para el uso y goce del arrendatario. Eh, en caso de que necesite una compra, pues ya se cambiará el contrato, pero pues también es importante que se tenga la disposición del arrendador para venderlo al arrendatario y pues sobre todo asegurar los bienes. Asegurar que no tenga ningún gravamen, es decir, ningún daño, que estén en un buen funcionamiento y que no tengan vicios ocultos. En el arrendatario, su principal obligación pues será pagar puntualmente el precio de las cosas arrendadas, pagar puntualmente las rentas que se hayan pactado y asumir todas las obligaciones contractuales. Estas incluyen pues el uso adecuado del bien, el mantenimiento, cambio de repuestos, etcétera. Y también tiene que pues devolver el bien al vencimiento del contrato. Esto, pues, en caso de que no haya ejercido la opción de compra, pues que como digo, que en ese caso, pues ya estarían cambiando a un contrato de compraventa. Los derechos, bueno, el principal derecho del arrendador, pues es exigir el pago. Las rentas que se le que tenga el arrendatario, estas pues tienen que ser un plazo fijo y el plazo pues se estipulará al momento de hacer el contrato. Bueno, en principal derecho del arrendatario, pues es usar el bien o derecho que, que está estipulado en el contrato. Pues, como ya mencioné, tiene la opción de comprar el bien, renovar el contrato o de devolver el bien antes de que se acabe el plazo del contrato. Y bueno, en este caso puede acceder el leasing, que es otra forma en la que se conoce este contrato, a un tercero. Bueno, este contrato pues tiene como fin poder prestar u otorgar un bien a otra persona con los respectivos cuidados indicados al momento de elaborarse el contrato. Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido un poco más sobre lo que son los contratos y bueno, muchas gracias por su atención.